Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga, la paz de Dios sea en sus corazones. Y antes de entrar al tema, les quiero recordar que el próximo domingo vamos a tener una reunión a las 10 de la mañana en este santuario, con todos los servidores. Queremos saber con quiénes vamos a contar para realizar las actividades o reanudar las actividades, aunque al principio no vamos a necesitar de muchos servidores porque vamos a hacer una sola reunión, y en la medida que vayamos mirando y Dios nos vaya mostrando, vamos a ir reactivando otras actividades en donde se van a requerir más servidores, pero queremos saber con quién vamos a contar para el aseo, con quién vamos a contar para moderar las reuniones, con quién vamos a contar para servir a Dios en la alabanza, para servir a Dios en la danza, para servir a Dios dando enseñanza a los niños, cuidando a los niños, servir a Dios de porteras, para servir a Dios en la cocina, en el talento, en la librería, en la dulcería. Entonces necesitamos, hermanos, hermanas, que se vengan el domingo todos los servidores y servidoras, y quienes no puedan venir, avísenos para saber si contamos con usted o no, en caso de que usted no pueda venir, para contar con usted o tomarlo en cuenta para más adelante. Pero todos tenemos que servir, así es que les animo a que se vengan el domingo, por favor. Y por otro lado, también quiero animarlos a que se sigan cuidando del COVID. Esto no ha terminado, tenemos que seguir con cubrebocas. El domingo tienen que venir todos con su cubrebocas, les vamos a checar la temperatura y vamos a seguir tomando las medidas precautorias para evitar que alguien se contagie. Anímense, cuiden también su vida espiritual, no dejando la oración, no dejando la lectura de la Biblia. Aunque yo insisto y insisto cada que doy un tema, seguiré insistiendo. Yo creo que hasta me muera, porque así tendré que he estado insistiendo con quienes están en casa, que tengan que leer y tengan que orar. Y ustedes también son parte de la familia de Jesucristo, y los de la familia de Jesucristo tienen que estar leyendo la Biblia, tienen que estar orando todos los días. El tema de hoy que voy a compartir con ustedes le puse como título: El cristiano y la oración. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti, que es el tema que voy a tratar con tu iglesia, con tu pueblo, con aquellos que escuchan esta predicación o la miran a través de YouTube. Señor, te suplico que me respaldes con tu Espíritu Santo y me des sabiduría, me des unción de tu Espíritu para predicar esta palabra, y permite que esta palabra sea sembrada por tu Espíritu Santo en los corazones de cada uno de tus hijos, y pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el orar siempre, el orar todos los días, el orar persistentemente, el orar clamando a ti, Señor, y confiando plenamente en que tú escuchas la oración. Oro a ti que esta palabra pueda crear en ellos y pueda poner en ellos ese ánimo y esa necesidad de orar todos los días, así como comemos, desayunamos, respiramos, que así tus hijos y tus hijas que están en casa tomen la oración como una necesidad que tenemos diaria de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el cristiano y la oración es el tema. Una necesidad, hermanos, es aquello que resulta indispensable o necesario para vivir bien o para que una persona esté plena o completa. Por ejemplo, hay necesidades fisiológicas como el respirar, comer, beber agua. Nadie podría vivir sin tener cubiertas estas tres cosas. De acuerdo al tema, así de necesario debemos de considerar la oración, ya que por medio de la oración recibimos de Dios esa fuerza espiritual o poder que necesitamos para no caer en pecado o en tentación. Y es la oración el medio también por el cual nos podemos acercar a Dios por la fe y pedirle que nos ayude y cubra alguna necesidad que tengamos. Por algo nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus primeros discípulos en el libro de Mateo capítulo 26 verso 41, y hoy nos lo dice a usted y a mí, a todos: velad y orad para que no entréis en tentación,
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, y en la versión traducción en lenguaje actual dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. En otras palabras, así como nadie podría vivir sin comer, sin beber agua, sin respirar, así de necesaria es la oración, pues sin ella nadie podría permanecer firmes en el camino de Dios y viviendo en santidad. La oración, yo podría decir que es un acto o evidencia de la fe que hay y debe de haber en los cristianos, en todos, desde los más chicos hasta los más grandes. Y es el medio de tener comunicación con Dios y recibir de Él ese poder que se necesita para no caer en pecado. La oración es el medio para comunicarnos con Dios y recibir de Él la respuesta a cada necesidad. Es el medio del hombre o mujer para estar plenos, para que no nos falte nada, teniendo esa comunión con el Todopoderoso, y esa comunión que es la oración con Dios es una evidencia de que hay fe. Cuando alguien deja de orar, podemos entender que su fe se está debilitando o está careciendo de ella. El objetivo de este tema, hermanos y hermanas que están mirándonos en casa o que están oyéndolo, el objetivo es orar con fe o sin dudar de que Dios responde, y retomar la oración si es que ya había dejado de orar debido a la pandemia, y dedicar más tiempo a la oración, reconociendo que por medio de ella recibimos el poder y la ayuda de Dios para no caer en pecado y para recibir lo que necesitamos. Y no solo lo que necesitamos cada quien, sino para que los pecadores se salven, para que los gobernantes aprueben lo bueno y no lo malo, para que nos pongamos a la brecha y pidamos a Dios bendición para otros. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha querido que su pueblo use la oración para pedirle ayuda para cualquier necesidad, haciéndonos ver que no estamos solos. Dios es real y es todopoderoso. Como en el caso de Ana, una mujer que no podía tener hijos, y después de varios años de oración, Dios le dio hijos, y después de que Dios le dio al hijo que él necesitaba, esta fue al templo a dar testimonio al sacerdote Elí, que era el sacerdote en turno en aquel tiempo, de que ella había estado orando en ese lugar, en ese templo, y Dios le respondió y le dio hijos, como está escrito en la primera carta de Samuel, en el capítulo 1, versículo 26 y 27, dice así: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Dios. Por este niño oraba, y Dios me dio lo que le pedí. Según el contexto, esta mujer estuvo orando por lo menos unos 10 años. Esto lo digo por el hecho de que Dios siempre responde, y lo que necesitamos nos lo puede dar dentro de 10 años o hoy mismo. Pero Él responde, o mañana, pero Él responde, ya sea para cubrir una necesidad como la de Ana, que necesitaba tener un bebé, no podía tener bebés, era estéril. Entonces tuvo varios años orando a Dios, y Dios le dio a un hijo al cual le puso por nombre Samuel. Y Dios responde también para cubrir la necesidad, como la necesidad que tenía el pueblo de Israel cuando se enfrentaban a ejércitos más poderosos que ellos, y Dios les respondía de inmediato. A Ana Dios tardó en responderle 10 años, y así puede responderle a algunos. Así puede Dios tardar 10 años, 5 años, 3 años en responderle a algunos. Pero también tenemos ejemplos en la Biblia, como es el caso del pueblo de Israel cuando estaban en guerra. Ellos oraban al Señor y Dios les respondía de inmediato, como el caso de Josafat, rey de Judá. En ese tiempo de Josafat, que él reinaba sobre Judá, un día 3 ejércitos se pusieron de acuerdo para hacerle la guerra. Y el rey Josafat, al enterarse de que venía contra él un gran ejército,
tuvo miedo y se puso a orar y le preguntó a Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le respondió de inmediato y le dijo qué hacer. Y así Dios le dio la victoria, como está escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 17, que dice, no habrá para qué peleéis. Esa es la respuesta que Dios le dio a Josafat. El mismo día que él se puso a orar, ese mismo día Dios le habló a través de un profeta llamado Jaziel y le dijo esto. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque el Señor estará con vosotros. Como Dios se lo dijo, al siguiente día, Josafat y el ejército de Judá salieron a la guerra y ellos no tuvieron que pelear. Dios les dio la victoria sin que ellos metieran las manos. Por ese motivo a ese lugar o valle le pusieron por nombre Beraca, que significa Valle de las Bendiciones. Y yo creo que así le deberíamos de decir a los templos donde nos reunimos para orar. Les debemos decir, a este lugar, Beracas. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios nos respondió y nos dio las bendiciones que necesitábamos, como Dios le dio la respuesta a Josafat y les dio la victoria contra ese ejército mucho más numeroso que ellos. Y por ese motivo, porque Dios les dio la victoria en ese valle donde Dios venció al ejército que se había levantado contra Josafat y con rey de Judá. Entonces, en ese lugar Dios les dio la victoria y Josafat decidió ponerle Beracas, que quiere decir Valle de las Bendiciones. Y nosotros deberíamos de poner ese nombre también en los templos, ¿no? Beracas, porque es el lugar donde Dios nos responde y nos bendice. Así es que en esos lugares donde tú has orado, ya sea en tu casa en secreto, ya sea en un templo, ya sea en algún otro lugar, y has orado y has mirado cómo Dios te ha respondido de inmediato, o ha tardado un poquito la respuesta, o te ha dicho lo que debes de hacer, hermano, ahí tú debes de recordar esto, no se te olvide, Beracas, lugar donde Dios me bendijo, donde Dios respondió a mi oración y me bendijo dándome lo que yo necesitaba. En el caso de la oración de Ana, mencionados en este tema, Dios le dio a su hijo después de por lo menos 10 años de oración. En el caso de Josafat, Dios les dio la victoria al siguiente día. En algunos casos, déjenme decirles que Dios da lo que le pedimos. Puede ser de un día para otro, puede ser a la semana, a los 15 días. Esto me recuerda precisamente a un hermano que escuchó un tema en donde hablé acerca de la fe y de la oración, y les di un papelito en donde les dije que pusieran ahí cuál era su necesidad y en cuánto tiempo creerían que Dios les respondía. Y así lo hicieron, y a la semana siguiente un hermano nos dio testimonio precisamente de que él había pasado meses y meses buscando trabajo y orando porque Dios le dio un trabajo y no se lo había dado. Y en esa semana que oró, poniendo una fecha en ese papelito y la necesidad que tenía, y en ese papelito él puso que él creía que Dios le iba a responder en una semana. Pues antes de la semana Dios le respondió y él encontró un trabajo en donde iba a ganar un poco más de lo que ganaba en el otro trabajo del cual había salido. Y él le dio la gloria y la honra a Dios, y con ese testimonio también estoy tratando de ilustrar este tema para hacerles saber a ustedes que Dios puede responder y te puede dar la respuesta y la solución a tu problema en una semana, en un mes o en 10 años, como Ana. En algunos casos Dios nos responde de inmediato,
y nos da lo que necesitamos. En otros casos también cabe mencionarles, hermanos, que Dios nos dice lo que debemos de hacer para lograr los objetivos o tener lo que necesitamos. A veces nos da la respuesta y nos da lo que necesitamos así, pero a veces nos dice lo que debemos de hacer para obtener lo que necesitamos, como se lo dijo a Josafat y al pueblo de Judá. A ellos les dijo: hey, estén quietos y vean la salvación del Señor, porque no es suya la guerra, sino es de Dios. Y les dijo: el día de mañana, y al siguiente día ellos se prepararon, fueron a la guerra, pero no tuvieron que hacer nada, ni meter las manos, porque la Biblia dice que Dios hizo que esos 3 ejércitos que se habían aliado para enfrentarse al ejército de Josafat y rey de Judá, esos 3 ejércitos se pelearon entre sí y entre ellos mismos se hicieron daño, y el pueblo de Israel no tuvo que meter las manos. Todo esto que les comento tiene un propósito: que reconozcamos la oración como el medio por el cual Dios nos responde y nos da lo que necesitamos. Así que la oración es necesaria y debe de ser parte de lo que debemos de hacer todos los días. Así como la comida, la bebida o el respirar, necesidades fisiológicas, sin ellas moriríamos. Así también entendámoslo, hermano, hermana, jóvenes, niños. Los cristianos sin la oración nos morimos o caemos más fáciles en las tentaciones. Además, las iglesias no crecen, los pecadores no se salvan, las señales y milagros no suceden, porque no hay oración en las congregaciones, o los que son parte de las congregaciones no están orando lo suficiente o no lo están haciendo. Esto me recuerda a una mujer que estaba inválida y estando en su casa en esa condición, ella quería servir a Dios, y la única forma en que podía servir a Dios era orando. Y entonces le pidió a su pastor que le enviara una lista de los hombres más malos de ese pueblo. Y el pastor así lo hizo la lista y se la llevó a esta mujercita que quería servir a Dios en su casa. Y bueno, ella, al tener la lista en sus manos, estuvo orando por esos hombres durante algunos años. Y el día que esta mujer murió, entre sus cosas encontraron la lista que el pastor le había hecho llegar. Y en esa lista creo que estaban unos 50 o 60 hombres de los más malos de ese pueblo, de esos lugares. Y todos esos hombres por los cuales esta mujer estuvo orando y todos esos hombres que estaban en esa lista por los cuales esta mujer estuvo orando ya eran cristianos y activos en la iglesia del pastor, a donde ella pertenecía, era parte de esa congregación. Hermanos, ese testimonio, cuando yo lo leí, dije: ay, Dios mío, es impresionante lo que puede hacer una persona si se pone a orar intensamente diario, con fe, sin dudar de que Dios le va a responder, y lo hace con el único propósito de servir a Dios, como esta mujer. Cuando ella murió, encontraron la lista, repito, y saben, todos los que estaban en esa lista se estaban congregando en la iglesia a donde ella pertenecía. Hermanos, hermanas, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos pasando por situaciones muy difíciles, no nos hemos podido congregar. Esta pandemia ha causado muchos problemas económicos, problemas matrimoniales. Esta pandemia ha servido para que muchos se descuiden en la lectura y en la oración, y han hecho caer a muchos en pecado. Con tristeza en mi corazón se los digo. Y ténganlo por seguro que quienes han caído y cayeron fue porque dejaron la lectura de la palabra y dejaron de orar.
dejaron de orar, y cuando alguien deja de orar, quiere decir que está perdiendo la fe o perdió la fe. Dios es real, lo veamos o no lo veamos, y tenemos necesidad de Él todos los días, porque Satanás anda como león rugiente buscando cómo hacernos caer en pecado y en tentación. Una vez que caemos en pecado, viene el sufrimiento, vienen las ruinas de las familias, vienen las miserias, vienen las enfermedades, viene todo lo que no queríamos que viniera sobre nuestra vida. Por eso es muy importante que usted y yo nunca bajemos los brazos y siempre estemos orando y estemos clamando al Señor. A lo mejor este ejemplo no lo traigo aquí en este tema, pero esto me recuerda también a que un día el pueblo de Israel en el desierto tuvo guerra, no recuerdo si eran los amalecitas, tuvo guerra, y en esa guerra Josué estaba ahí al frente del ejército, y Moisés estaba con las manos levantadas hacia el cielo, y dice la Biblia que mientras Moisés se tenía las manos levantadas hacia el cielo, el pueblo de Israel vencía y estaba en victoria. Pero cuando él bajaba las manos, el ejército enemigo estaba agarrando fuerza y agarraba fuerza y estaba venciendo al pueblo de Israel. Entonces por ahí decidieron dos siervos de Dios, creo que fue Ur y Aarón, quienes entonces decidieron mantener las manos alzadas de Moisés. Por ahí lo pusieron en un lugar, lo pusieron cómodo y con las manos levantadas, porque mientras él tenía las manos levantadas, Dios les daba la victoria. Y eso es un ejemplo para que usted y yo nunca dejemos la oración. Cuando usted deja la oración, el diablo aprovecha todos esos descuidos para derrotarnos, para hacernos caer en pecado. Y la Biblia dice que el que es vencido de lo malo, esclavo es del que lo venció. Si alguien cae en pecado, viene siendo esclavo de quien lo venció, del diablo. Pero es muy importante que usted y yo entendamos la necesidad que tenemos de orar. Los viernes que nos toca la oración, a veces por medio de esa grabación les digo, pónganse a orar, oren sin cesar, clamen a Dios. El Señor dice en su palabra que Él oye la oración. Y pídanle a Dios que les dé sabiduría para orar como conviene, con gemidos indecibles, si es necesario que les ayude. Y clamo y les digo, oren y oren, porque sé que esa es la clave para que ustedes, a pesar de que no están congregando, y a pesar de que no están recibiendo los temas o la atención que deberían recibir, como si estuvieran reuniendo, pues no cayeran en pecado, no descuidaran su tiempo de oración, no perdieran la fe. Y por eso mismo es que les estoy animando a que oren y oren y oren y oren. Es una necesidad que tenemos de orar, como la comida, como la bebida, como el aire que respiramos. Así debe de ser la oración para usted y para mí. Y a través de este mensaje ese es el objetivo, que usted retome sus tiempos de oración, que ore más que antes. Queremos ver una iglesia llena, queremos que los pecadores se salven, queremos que los endemoniados sean liberados, queremos que las familias sean restauradas, queremos que nadie caiga en pecado. Tenemos que intensificar nuestros tiempos de oración y no verlo como algo religioso, sino verlo como una necesidad que tenemos. Así que la oración debe de ser una necesidad de todo cristiano. Nuestro Señor Jesucristo así se los hizo saber a los primeros cristianos, y usó ejemplos humanos o terrenales llamados parábolas, con el fin de que entendieran que la oración es una necesidad vital para los cristianos, como lo dice el libro de Lucas capítulo 18 del 1 al 7, que dice: también le refirió Jesucristo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Hasta el punto, para que no les quedaran dudas a sus discípulos acerca de la necesidad de orar siempre, nuestro Señor Jesucristo tomó la historia de lo que pasó en una ciudad donde vivía una viuda y un juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y a pesar de que era un hombre injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, le hizo justicia a la mujer, porque la mujer insistió y insistió y insistió hasta que logró que ese juez injusto le hiciera justicia. Y así Dios quiere que oremos. Dios no es injusto, Él quiere que oremos. Y por eso dijo Jesús al final de esa parábola: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Os digo que pronto les hará justicia. Y así les digo yo desde este momento a ustedes, hermanos y hermanas que están en casa, se los digo porque lo dice Dios, si no, no me atrevería. Dios les hará justicia a ustedes que están ahí en casa clamando al Señor por una necesidad, orando a Dios porque Dios se manifiesta a sus vidas para darles, si es necesario, un milagro. Dios lo va a hacer porque Dios no es mentiroso. Él dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Os digo que pronto les hará justicia, os digo que pronto les sanará, os digo que pronto les restaurará, os digo que pronto les dará la victoria sobre cualquier necesidad o gigante Goliat que se levante contra ustedes, como lo hizo con David. En esta parábola que acabamos de leer hay un objetivo, y ese objetivo es que todos los cristianos debemos de orar siempre. Y nos pone como ejemplo a un hombre que, a pesar de ser malo, tuvo que ceder ante la perseverancia de la mujer que tenía necesidad. Si un hombre malo cede ante la perseverancia y llega a hacer cosas o dar cosas buenas, ¿cuánto más Dios no hará justicia a sus escogidos, a los que oran de día y de noche, a los que claman a Él, a los que en lugar de desanimarse y dejar de orar a pesar de no congregarse, están orando y están clamando? Dios les va a hacer justicia y les va a bendecir. Dijo nuestro Señor Jesucristo: os digo que pronto les hará justicia. Pronto, hermano. Pero ponte a orar y no dejes de orar, e intensifica tus tiempos de oración, máximo hoy que no nos hemos reunido durante tanto tiempo, para que cuando volvamos podamos ver un crecimiento en la congregación y la salvación de todos los pecadores de Chilpa, de Chinconcuá, de México, que se salven. Pero depende de su salvación, depende de que usted y yo estemos intensamente orando con una fe genuina, sin dudar de la existencia del Todopoderoso y sin dudar de que Dios nos responde. Porque Dios no es mentiroso, Él es real. Tú no lo ves, ni yo lo veo, pero Dios es espíritu y se lo dijo. Lo dijo el Señor a través del Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23 y 24. Dios es espíritu. Poco después de haber enseñado nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos a orar, los anima a que pidan, ya que es como un requisito para recibir de Dios lo que necesitan, y les pone como ejemplo, y usa otro ejemplo precisamente, a un padre terrenal que le da a su hijo lo que éste le está pidiendo. Si un padre terrenal es capaz de darle a su hijo lo que le está pidiendo, cuánto y más si le pedimos a nuestro Padre Dios. Él nos dará buenas cosas a los que le pidamos, en lugar de ir con el brujo, en lugar de ir con el ídolo, en lugar de ir con alguien. Primero hay que pedirle a Dios las cosas, mostrando de esa manera que realmente creemos en Dios, porque muchos decimos creer en Dios y hacemos todo lo contrario a lo que Él nos dice que hagamos. Un requisito para recibir de parte de Dios las cosas es que le pidamos, como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 11, que dice ahí nuestro Señor Jesucristo. Así lo dijo y así lo dice la Biblia. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá,
porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Así es que si usted cree en Dios y cree en su palabra, pídale. Y no salga, ay, es que lo que necesito, a lo mejor lo que sea, pídaselo a Él. Para Él no hay nada imposible. Lo único que Dios está pidiendo como requisito es que le pidas en este punto, porque en otros puntos que vamos a ver hay otros requisitos que vamos a ver más adelante para tener éxito en nuestros tiempos de oración. Así como cualquier hijo se puede acercar a su padre para pedirle un pan o un pescado, así todo aquel que ya recibió a Jesucristo en su corazón y recibió el poder de ser llamado hijo de Dios, se puede acercar a Dios Padre por medio de la oración para pedirle lo que necesita. Como le dice el verso 11 de este capítulo 7 de Mateo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Requisito para tener lo que necesitas, pedirlo. Pero hay otro requisito ahí: ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, la persona tiene que recibir a Cristo en su corazón previo arrepentimiento, confesándolo con su boca y recibiéndolo en su corazón. Esa cita no la traigo aquí, ni esto que estoy comentando, como algunas cosas que he comentado también, pero eso viene a mi mente ahorita, que para ser hijo de Dios, para tener éxito en la oración, tienes que ser primero que nada hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que cada quien cree, sino de acuerdo a la Biblia, para ser hijo de Dios, una persona se tiene que arrepentir y tiene que recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal para recibir el poder de ser llamado hijo de Dios, de acuerdo al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, que dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Jesucristo vino por el pueblo judío no le recibió. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Así que, para tener éxito en nuestros tiempos de oración y acercarnos a nuestro Padre que está en los cielos y pedirle lo que necesitamos y Él nos lo dé, necesitamos ser hijos de Dios. Voy a repetir esto: así como cualquier hijo se puede acercar a su padre para pedirle un pan o un pescado, así todo aquel que ya recibió a Jesucristo en su corazón y recibió el poder de ser llamado hijo de Dios, entonces se puede acercar a Dios Padre por medio de la oración para pedirle lo que necesita, como le dice el verso 11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. La oración para el cristiano es o debe de ser el medio para comunicarnos con Dios, al que no vemos, pero es real. Y es una de las evidencias de que creemos en Dios, de que creemos que Dios es real, porque no se trata solo de orar porque ya sé orar, sino de orar porque somos hijos de Dios y creemos que Él es real y nos responde. Dice por ahí la carta a los Hebreos que el que se acerca a Dios, creo que es Hebreos 11:6, dice ahí que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios le va a dar recompensa a los que le buscan, a los que le pidan, a los que no dudan de su existencia. Los que dudan de Dios se van a adorar a la muerte, los que dudan de Dios se postran ante los ídolos, los que dudan de Dios van con el brujo, los que dudan de Dios van con el adivino, en lugar de doblar las rodillas y decirle: Dios, tú eres todopoderoso, tú eres más grande que cualquier cosa que hay en el mundo, y yo clamo a ti porque tú respondes a la oración. Uno tiene que orar
porque somos hijos de Dios y creemos que Él es real y nos responde. Nuestro Señor Jesucristo enfatizó una y otra vez acerca de la necesidad de orar, evidencia de lo importante que era y es la oración para los cristianos, que aparte de que les enseñó a orar de acuerdo a la oración modelo, que es el Padre Nuestro, también les enseñó a orar de otras formas, como está en el libro de Juan capítulo 14 versos 13 y 14, que dice, y a veces yo uso estos versos, estos versos para enseñarle a la gente a orar así rapidito. Juan 14 versículo 13 y 14, que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿A quién hay que pedirle? Al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Hijo. Esa es la clave para llegar a Dios. Y de esa manera le enseño a la gente a orar muy rápido, a gente que tiene mucha necesidad y es nuevo. Bueno, pues les doy la enseñanza acerca de qué necesita hacer la persona para ser hijo de Dios, y les digo que se tienen que arrepentir, tienen que recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal, y una vez que ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal, ya reciben el poder de ser llamados hijos de Dios, y como hijos de Dios ya se pueden acercar a Dios diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero también se pueden acercar de acuerdo a estos versos que acabo de leer, que dice, y todo lo que pides al Padre. ¿A cuál Padre? A tu Padre. Si tú ya recibiste a Cristo, ya Dios es tu Padre, es mi Padre. Y Jesús dijo, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y entonces esto se lo enseño a los nuevos. Y ustedes que ya no son muy nuevos, ustedes ya saben orar de diferentes formas. Ya saben orar, ya saben que la oración es oración de alabanza, que hay oración de alabanza, hay oración de adoración, hay oración de petición, hay oración de intercesión, hay oración de diferentes. Y todo eso se les enseña a ustedes en los cursos bíblicos. Después de dar tantas enseñanzas acerca de cómo orar y lo importante que es y debe de ser la oración para los cristianos, nuestro Señor Jesucristo logró su objetivo con los primeros cristianos, sus discípulos. Años después de su muerte y resurrección, los discípulos o primeros cristianos enseñaban a las iglesias acerca de lo importante que es el orar siempre, en todo lugar, en todo tiempo, levantando manos sin ira ni contienda. Los primeros cristianos, que fueron los apóstoles, realizaron la tarea de predicar el evangelio a todos aquellos que se convertían a Cristo. Les enseñaban a orar en todo tiempo y en todo lugar, como está escrito en la carta a los cristianos de Colosas, capítulo 4, versos del 2 al 4, que dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Bueno, pregunto a cada uno de ustedes, ¿se han cansado alguna vez de orar por alguien o por algo? Pues para que siga orando, aunque se haya cansado o se sienta cansado, esfuércese. La Biblia dice, perseverad en la oración, velando en ella. La palabra perseverar significa no te detengas, no te pares, no te frenes, sigue, continúa en la oración. O en otras palabras, continúa en la presencia de Dios por medio de la oración, porque cuando alguien ora, lo hace en la presencia de Dios, a quien no ve, porque Dios es invisible, Dios es espíritu, pero Dios sí nos ve. Y Dios oye la oración de aquellos que se humillan, de aquellos que claman, de aquellos que reconocen su necesidad de Él, y Dios les responde.
Repito, la Biblia dice perseverad en la oración velando en ella. La palabra velando en ella significa que no la debemos de descuidar. Así como un velador se mantiene cuidando el lugar, aún en horarios en que la gente está durmiendo, para que no le roben, así se debe mantener el cristiano o la cristiana en oración. Es la forma en que podemos recibir el socorro que necesitamos para cada situación o proyecto que tengamos. Estar en oración es la forma en que podremos ver la salvación de los pecadores, la sanidad de los enfermos, la liberación de los endemoniados, las respuestas a cada necesidad por la cual estemos orando o tengamos. Los cristianos o los hijos de Dios le debemos dedicar todo el tiempo que se pueda a la oración sin descuidar los demás deberes. La oración se debe de atender sin tardanzas, ni excusas o pretextos. Dios, por medio de toda la Biblia, enfatizó y enfatiza mucho en que se ore y con prontitud y se atienda esta recomendación. En todas las cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias y les recomienda o les pide que oren y velen en todo tiempo, en ellas pide que se ore por todos los santos. En otras palabras, oren unos por otros. Como lo dice la carta a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 6, verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Eso de qué nos habla? De que debemos de estar orando unos por otros. Y no solamente unos por otros, hermanos, tenemos que orar también, como lo dice, como le envió una carta el apóstol Pablo a Timoteo y le dijo lo importante que era orar por los gobernantes. Tenemos que orar unos por otros, tenemos que orar por los gobernantes para que gobiernen con justicia. Tenemos que orar por los vecinos, tenemos que orar por los pecadores, tenemos que orar por todo mundo y por todas las cosas, pidiendo a Dios que se manifieste. ¿Cómo un cristiano puede orar en todo tiempo? Se puede hacer sin descuidar sus deberes. Una de las maneras de orar en todo tiempo es mediante oraciones breves. Estemos donde estemos, se puede. Máximo si sabemos que hay necesidades o alguien está en problemas. Como hoy en día, con tanta gente contagiada, debemos de estar haciendo oraciones, aunque sean breves, y sin adornarlas tanto, con que digas: Señor, yo pongo en tus manos la vida de mi tío que está contagiado de COVID y quiero pedirte que lo sanes y lo salves en el nombre. Con eso tú ya estás clamando al Señor y tú ya estás pidiendo que Dios se manifieste, y vas a ver cómo ese familiar se va a levantar, y algún día Dios nos lo va a decir cuando estemos en su presencia. Yo creo que un día Dios nos va a platicar y nos va a contar tantas cosas acerca de la oración. Nos va a decir: un día ustedes estaban orando por un enfermo, hicieron una oración breve y yo lo sané. Un día ustedes estaban orando por un gobernante que estaba actuando mal, y ese día que ustedes estaban orando, yo permití que le pasara algo a ese gobernante para que en lugar de hacer lo malo hiciera lo bueno y se arrepintiera. Un día Dios nos va a poder decir, si le preguntamos, nos va a poder decir que Él respondió a todas las oraciones que hicieron sus hijos aquí en la tierra. Él respondió a las oraciones de aquellos que recibieron el poder de ser llamados hijos de Dios y que se acercaban a Dios diciéndole: Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido que me bendigas, que me sanes, que me liberes, que bendigas a mi vecino. Y tú les vas a decir: y yo lo hice. Entonces podemos orar sin cesar, haciendo oraciones breves en todo lugar y en todo tiempo. Puedes ir manejando y puedes hacer una oración breve por alguien. Puedes estar en el trabajo y sin descuidar tu trabajo, puedes hacer una oración breve por tu patrón, para que lo ayude a cubrir los gastos de la empresa y de los trabajadores. Tú puedes orar por tu patrón, una oración breve, y decir: Señor, bendice a mi patrón que me dio chamba. En lugar de estarlo maldiciendo, en lugar de estarte quejando,
de él, bendice a tu patrón, ora por tu patrón. Hermanos, hay muchas formas y hay muchas cosas por las que debemos de estar orando siempre, en todo tiempo, y lo podemos hacer brevemente. ¿En dónde debemos de orar? En cualquier parte se debe de orar y se puede orar, como lo dice la primera carta de Timoteo capítulo 2 verso 8, que dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, en todo lugar. No está diciendo que nomás en el templo, aunque el templo es un lugar muy importante para la oración. Aquí Pablo no dice que tiene que ser a fuerzas en el templo, él dice en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Cuando dice Pablo que quiere que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, quiere decir que puedes orar en la ciudad, en el campo, cuando vas manejando, cuando sales de vacaciones, cuando estás trabajando, puedes orar. Una oración puede cambiar todas las cosas en ese lugar donde estás. Una oración puede cambiar el ambiente de trabajo en donde tú estás. Una oración puede hacer que lleguen bendiciones a ese lugar donde no habían llegado bendiciones. Pero tienes que orar y tienes que decir: Señor, envíale las bendiciones que necesitamos en este lugar. Y Dios les va a enviar, porque Dios no es mentiroso. Él dice: pide, el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y Pablo, en esta carta que le envió a Timoteo, le dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Así que, hermano, hermana, la oración debe de ser una necesidad diaria de cada hijo de Dios o cristiano. Hace tiempo Dios nos permitió estar en una de las iglesias más grandes del mundo, en Corea del Sur. Y en aquel lugar, desde que llegamos ahí, durante todo el tiempo que subimos, nos levantábamos a las 5, antes de las 5 de la mañana, a las 4 para bañarnos, y a las 5 teníamos que estar en la oración. Y todos los días de 5 de la mañana a 11 de la noche era oración y escuchar algunos temas de la Biblia, oración y escuchar algunos temas de la Biblia. Y ahí entendimos del por qué son iglesias tan grandes y están bien bendecidas las iglesias de Corea del Sur, porque oran mucho tiempo. Y tanto el pastor como los servidores de aquel lugar, el pastor se llama Yun, y todos los servidores nos compartieron que ser una iglesia tan bendecida y grande se debía a la oración. Mucho tiempo de oración. 30, 40 mil coreanos orando juntos, clamando a Dios porque envíe la bendición para Corea del Sur. Y ahí están clamando por Corea del Norte, ahí están clamando por todos los países, porque de esa iglesia mandan misioneros por todo el mundo a ayudar a levantar congregaciones. ¿A qué se debe el éxito de esas congregaciones tan grandes? A la oración, a tener más tiempo. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver maravillas? No dudes de Dios y ponte a orar más tiempo. Tanto el pastor como la congregación y los servidores nos compartieron que ser una iglesia tan bendecida y tan grande se debía a la oración. Así que siempre están orando los cristianos coreanos. Y un día el pastor, dirigiéndose a los mexicanos, dijo: mexicanos, copien lo bueno de esta congregación y no lo malo. Y es algo que deberíamos de copiar, porque es algo que Dios nos manda hacer, tener como parte de nuestra vida diaria, tener tiempos de oración más prolongados, más intensos. Los tiempos son malos, las profecías se están cumpliendo. Y Dios espera que usted y yo seamos librados de todas esas profecías, a través de las cuales se nos indica que vienen tiempos y vienen plagas que van a azotar al mundo entero, vienen terremotos, vienen guerras, vienen problemas entre las naciones. Y Dios espera que usted y yo estemos orando e intercediendo por México,
porque si nos encuentra así el Señor, nos vamos con Él seguro. Y olvídese de pasar por las profecías más terribles que se van a venir sobre la tierra y que están en el libro de Apocalipsis. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy malos, por lo cual creo que el tema debe de estar y debe de movernos a tener más tiempos de oración, oración intensa, oración sin dudar, oración y clamor delante de Dios a favor de México, a favor de los vecinos. Nuestro Señor Jesucristo usó ejemplos hasta de hombres malos y que a pesar de ser malos supieron dar ayuda a quien les insistió. Esto con el fin de que tomemos la oración para pedirle a Dios lo que necesitamos y con la seguridad de que Dios nos dará lo que necesitamos, como lo dice el libro de Lucas 18, versículo 1, que dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es o debe de ser parte o para los cristianos como el aire que respiramos, como la comida o como la bebida. Sin ella no podríamos vivir. Nadie puede sobrevivir sin tomar agua durante 30 días. Nadie puede sobrevivir sin comer durante 30 días. Nadie puede sobrevivir sin respirar, ni siquiera 10 minutos. Así es la oración. Alguien que no ora es alguien que va a actuar muy mal, como si no fuera cristiano. Repito, la oración, eso debe de ser para los cristianos como el aire que respiramos, como la comida o como la bebida. Sin ella no podríamos vivir. Así debe de ser la oración para los cristianos o hijos de Dios. Todo mundo dice ser hijo de Dios, pero muchos no se atreven a recibir a Cristo en su corazón. Y nadie se pone a orar como Dios, como el Señor a través de su palabra quiere que oremos. Sin embargo, usted y yo como cristianos sí tenemos que entender que la oración debe de ser para nosotros una necesidad diaria, como el aire que respiramos, la comida o la bebida que tomamos. Ya para terminar, vamos a ver algunos requisitos que nos da nuestro Señor Jesucristo para tener éxito en la oración. Aunque hay más requisitos, hermanos, les voy a dar algunos básicos, que es el primer requisito en este tema. Mateo 21, del 18 al 22. Se los voy a leer. Dice así, Mateo 18, del 21 al 22. A ver, permítanme. Perdón, es Mateo 21. Si lo dije así, Mateo 21 del 18 al 22. Bueno, ya que ya me estoy confundiendo, pero nos corregimos. Dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, a ver, espérenme tantito, hermanos, porque ya por aquí ya me confundí. Es Mateo 21 del 18 al 22. Sí, estoy bien. Es que estaba yo leyendo otra cita. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pediréis en oración creyendo, lo recibiréis. Requisito número 1 en este tema: no dudar cuando le pidas a Dios algo. Segundo requisito, Mateo 6, versículo 5. Vamos a Mateo 6, versículo 5, que dice:
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces, un segundo requisito: cuando ores, no lo hagas o no lo hagamos para que nos vean o nos oigan los demás. Yo creo que podemos orar en público, podemos orar en todo lugar, aunque nos vea la gente, pero siempre debemos de hacerlo no para que nos vean, no para que nos escuche la gente, sino para que nos vea Dios y nos escuche Dios. Nunca haga oraciones o asista a la reunión de oración para decir, para que me vean. Nunca lo haga, porque ya echó a perder su tiempo. Entonces, ese es el segundo requisito. Tercer requisito, Mateo 6, versículo 7 dice: y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No usar vanas repeticiones. No se la pase, repite y repite lo mismo. Ore de formas diferentes. Hay diferentes formas de orar. Hay oración con la palabra, hay oración de intercesión, de petición. Hay diferentes formas para que usted cambie sus formas de orar. Tenemos que orar de acuerdo a la Biblia, pero hay que orar de diferente forma y no siempre estar repitiendo lo mismo. Tercer requisito. Ese es el tercer requisito. Cuarto requisito. Marcos 11, verso 25. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando se está orando, hermanos, siempre todos, porque no hay momentos en el día que uno puede fallar en la mente permitiendo pensamientos, uno puede fallar mirando cosas que no debemos de mirar, uno puede fallar hablando algo que no debimos de hablar. Entonces siempre nos tenemos que revisar antes de pedirle algo a Dios. Tenemos que orar y pedirle perdón por cualquier pecado que hayamos cometido. Y una vez que ya hayamos pedido perdón, tenemos que perdonar a quien se tenga que perdonar. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Como lo dice el verso 26 de Marcos 11, dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces uno tiene que pedir perdón y perdonar. Ese es el cuarto requisito. Y el quinto requisito, Proverbios 28, versículo 9. Dice ahí: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, el que ora está comprometido a escuchar a Dios, a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Por el hecho de que ¿a quién le gustaría que le pidieran y le pidieran y le pidieran? Y de pronto aquel al que le estamos pidiendo quiere que lo escuchemos y no lo escuchamos. Pues a nadie, ¿verdad? Pues Dios mismo dice que si alguien le está pidiendo y pide, pero no le escucha, pues también Él no va a escuchar la oración de aquellos que no lo escuchan a Él. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios. Por eso es muy importante escuchar lo que Dios nos dice a través de la Biblia. Porque es la forma en que Dios nos habla, es una de las formas en que Dios nos habla, a través de la Biblia. Y a través de la Biblia Dios te va a decir lo que tienes que hacer para tener las bendiciones que tú le estás pidiendo. A través de la Biblia Dios nos dice lo que debemos hacer para darnos lo que necesitamos, y a veces nos lo da así de un día para otro, pero a veces nos dice: tienes que hacer esto y esto y esto otro. Como se lo dijo a sus discípulos en Mateo 6:33, para que ellos tuvieran lo que necesitaban, les dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero Dios responde, ya sea dándonos lo que necesitamos de una manera sobrenatural e impresionante, o diciéndonos lo que debemos de hacer para obtener lo que necesitamos. Pero Dios siempre nos responde. En conclusión,
desde que empezó la pandemia y antes, siempre he estado duro que no dejen la oración. Y hoy con este tema, espero que si alguien ya había dejado sus tiempos de oración, lo retome. Y si alguien en lugar de orar más ha dejado de orar y ora menos, pues tiene que retomar sus tiempos de oración y orar más tiempo, porque los tiempos son difíciles, se vienen cosas que están profetizadas sobre la tierra, como esta pandemia que estaba profetizada, los terremotos estaban profetizados y se vienen más, se van a cumplir más profecías. Por lo tanto, debemos de estar orando y que cuando vengan, se cumplan esas profecías, Dios nos halle orando y clamando al Señor para que, si es el tiempo en que Jesús viene por su iglesia, nos vayamos con Él y no nos quedemos a sufrir las consecuencias de nuestras incredulidades o de la apostasía. Hermano, hermana, hay que orar más y hay que orar con plena certidumbre de fe, sin dudar de que Dios nos escucha. El orar es una forma de reconocer que necesitamos de Dios, por lo cual lo debemos de hacer siempre, en todo lugar y con un corazón limpio de pecado. Yo les voy a animar en esta hora a que al terminar este tema, usted se quede por lo menos unos 15 o 20 minutos orando ahí en casa. Si quiere llorar ahí, llore. Si tiene problemas que le han causado tanta tristeza, tanta amargura, que le han afligido, si tiene necesidades económicas, de salud, si tiene necesidades que requieren un milagro, si tiene necesidades de que Dios obre en el corazón de algún hijo, alguna hija, si tiene necesidades de sanidad, de restauración, ore, 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 ore. Dios es real, Él no se cansa de escucharnos. Por eso Él dice: el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y nos pone como ejemplos a hombres, a seres humanos que saben dar buenas cosas a quien le pide. Cuánto y más nuestro Padre Celestial, que es más grande y más poderoso que cualquiera, no nos dará lo que necesitamos. Así es que anímese ahí donde está y vamos a orar. Señor, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, para suplicarte que tengas misericordia de quienes hemos pecado, de quienes hemos chismeado, de quienes hemos murmurado, de quienes hemos sido soberbios, de quienes hemos sido rebeldes. Señor, ten misericordia de quienes hemos actuado mal o hemos actuado conforme a la carne. Ten misericordia de quienes nos ha costado trabajo sujetarnos a tu palabra. Ten misericordia de quienes no hemos dado lo que debemos de dar. Ten misericordia de los que hemos hecho lo malo y no lo bueno. Ten misericordia. Tú nos conoces a cada quien, Señor. Tú sabes quiénes hemos permitido pensamientos impuros en la mente. Tú sabes quiénes hemos mirado cosas que no debemos de mirar. Tú sabes quiénes hemos hablado cosas que no debemos de hablar. Tú sabes cómo hemos actuado cada quien, Señor. Y algunos hemos transgredido tu palabra. Y hoy, antes de pedirte algo, te pedimos que nos perdones en el nombre de Jesús. Y así como tú nos perdonas, nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tú conoces quiénes han sido dañados, quiénes han sufrido agresiones, fraudes. Tú sabes quiénes han estado sufriendo maltrato, Señor. Y a lo mejor esas acciones que hemos sufrido han generado rencor, resentimiento, deseos de venganza. Pero en esta hora queremos perdonar, así como tú nos perdonas. Nosotros o yo o usted que está en casa, yo suelto el perdón para ellos. Suelte usted el perdón y diga: yo perdono a fulano, yo perdono a sutano, yo perdono a mangano, yo perdono a mis deudores, yo perdono a mis agresores. Yo lo suelto el perdón para ellos, aunque me han dañado, aunque me han lastimado, aunque me han hecho cosas malas. Yo suelto el perdón para ellos en el nombre de Jesús. Suelta el perdón de verdad. Así como Dios nos perdona, así usted tiene que perdonar a los demás. Y una vez que ya haya pedido perdón y perdonado,
Entonces vamos a orar por las necesidades que tiene cada uno de ustedes. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, poniendo en tus manos, Señor, todas las necesidades de los hermanos de Pachuca. Te pedimos que obres en ellos para que ellos reciban de ti la bendición, reciban de ti la ayuda que necesitan. Oramos a ti y cubre la necesidad que ellos necesitan. Oramos por las hermanas de Chahuento, que tú cubras todas sus necesidades, por los hermanos de Pachuca, por los hermanos de Chinconcuá, por los hermanos del Rosario, por todos los de Chilpa, Señor. Y oramos que tú cubras las necesidades de tus hijos y de tus hijas, que hoy, debido a la pandemia y no podemos congregarnos, están en casa. Manifiéstate, Dios, tú eres todopoderoso y clamamos a ti para pedir que mandes tu bendición sobre cada uno de ellos, cubriendo cada una de sus necesidades. Señor, sana, restaura, libera. Haz que aquel que anda mal se arrepienta, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, y salva a nuestros vecinos, salva a los pecadores, cambia sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y clamamos a ti, Señor, porque obres poderosamente para que en esta congregación, Señor, pronto nos volvamos a reunir y tú te manifiestes, Señor, de una manera sobrenatural y poderosa para bendecir a tus hijos, que hemos de empezar a congregarnos, y aún para que bendigas a aquellos que debido a circunstancias ajenas o extrañas a nosotros no puedan congregarse. Pedimos tu bendición para ellos también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. La paz de Dios sea con ustedes, hermanos, y oren más, oren con intensidad y no duden, porque Dios va a bendecirlos a todos.